Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM en este segundo domingo de Pascuas, día en que estamos celebrando la fiesta de la Divina Misericordia en todo el mundo, celebraciones, también se tienen confesiones, indulgencia plenaria en este día donde el Señor derrama su misericordia sobre cada uno de nosotros, los pecadores arrepentidos. Y como todos los domingos vamos a compartir el Evangelio del día, señor director. Aquí tenemos ya el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Y vamos a leer un fragmento del texto evangélico de hoy que dice: al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Qué hermoso texto el de hoy. Dos aspectos importantes que quiero resaltar. La palabra de Dios nos indica de que los discípulos estaban con miedo, encerrados, porque los discípulos, los seguidores de Jesús, eran perseguidos. ¿Y qué pasó? Jesús resucitado se les aparece, estando las puertas cerradas. Y la primera frase que Jesús pronuncia es: la paz esté con ustedes. Porque ellos necesitaban de paz. Estaban con miedo, asustados. Nos van a matar porque somos seguidores de Jesús. De hecho, muchos lo abandonaron en el momento de la cruz. Y Jesús insiste y vuelve a repetir la frase, porque se daba cuenta de la necesidad de paz que tenían los discípulos. Y les vuelve a decir: la paz esté con ustedes. Y el relato evangélico nos dice que los discípulos se llenaron de alegría. Porque Jesús resucitó, porque Jesús cumplió su promesa de resucitar al tercer día. Y el segundo elemento es el del sacramento de la reconciliación, donde Jesús les dice: les envío como el Padre me ha enviado. Y ahí habla de los pecados que ustedes perdonen, les serán perdonados. La importancia de acercarnos a la reconciliación, a este sacramento tan importante, a través del cual nos purifica el Señor. Señoras y señores, y a continuación vamos a presentar a unos invitados súper especiales. Permiso, voy a pasar por aquí don Edgar. Vamos a saludar a esta hermosa familia que nos traen en este tiempo de Pascua realmente un testimonio pascual. La Pascua, que es el paso, la liberación, ¿sí?, de la muerte a la vida, de la enfermedad a la sanación. Y la sanación no solo física, sino también espiritual. Voy a saludar a Edgar Armoa, padre de Candela, una niña maravillosa que desde que entró en el estudio tiene luz propia. ¿Qué tal, Edgar? Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Día. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos por venir. Y Sirlene Acosta es su esposa. ¿Cómo estás, Sirlene? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, súper bien. Y ahora vamos a saludar a la Candela. Ella saluda y hace chaucito, por ejemplo, ¿verdad? Hola. Hola, Candela. Hola. ¿Cuántos años tenés, Candela? 1. A ver, director, si ponemos su dedito del 1. ¿Cuántos años tenés? 1. Mi vida. Bueno, comenzamos contigo, Edgar, como cabeza de la familia. Se detecta esta enfermedad que es hipoplasia del ventrículo izquierdo ya durante el embarazo.
Comentanos cómo fue ese momento, fue por casualidad, cómo reaccionaron al enterarse porque era la primera hija, ¿verdad? La primera hija, sí. Contanos un poco. Seguro que son momentos de recordación también fuertes y emotivos, Sí, sí, pero sí. aquí estamos para compartir la experiencia de ustedes. Y bueno, hay muchos detalles que nosotros también, como te comentaba antes de empezar, somos muy católicos. Siempre vimos muchos detalles de la mano de Dios atrás de todo, ¿verdad? Entonces, hay como que siempre nos llama la atención la cantidad de intervención, por así decir, de Exacto. Dios siempre Sí. en todo momento, que inclusive el momento en el cual nosotros nos fuimos a hacer una ecografía, se dio la casualidad o fueron cosas de Dios también de que Sirlene tuvo que entrar sola en ese momento. Fue la primera vez que ella entró sola, la Siempre la primera y la acompañaste. única vez, Ujú. sí. Después de eso ya siempre estuvimos juntos. Era solamente para revelar el sexo de... Se fueron para Se eso. fueron O para sea, se saber, fue ella para solamente eso. para eso, sí, Ujú. solamente para eso. Y en esa ecografía entró sola, yo le estaba esperando en la camioneta y el doctor por su profesionalidad, porque él tenía que mirar solamente nene o nena y ya está. Empezó a mirar un poco más, a ver qué más había, si estaba todo bien. Empezó a mirar el corazón. Y al momento en que empieza a observar ya se da cuenta perfectamente que hay un problema bastante evidente, ¿verdad? Que prácticamente ya nos dio un diagnóstico al 100% de que tenía una hipoplasia del ventrículo izquierdo que no aparecía, no podía ver, estaba muy pequeñito, no se veía casi nada. Entonces ya le dice, mira Sirlene, acá pasa algo, ella tiene un problema grave en el corazón. Ella, según lo que me contó, porque yo no estuve ahí, le pidió más o menos la información, el diagnóstico, a ver cómo era, anotó ahí más o menos entre la desesperación, el susto, la soledad, qué sé yo. Y agarra y va a salir y ni siquiera el doctor ni siquiera le había dicho te decir era nena o nena, ¿verdad? Un detalle importante que nosotros teníamos en cuenta es que nosotros con la revelación del sexo íbamos a determinar también su nombre. Ujú. Y habíamos hablado antes de que teníamos 2 o 3 nombres sobre la mesa. Uno si era nene, pero Sirlene desde un comienzo digo, no, es nena. Entonces como que estábamos tenía ya ese presentimiento. Como Ya, casi toda mujer, ¿verdad? casi toda mujer. Y teníamos 2 nombres y cada nombre ya teníamos, o sea, la idea del nombre era de que nosotros no queríamos ponerle el nombre, Ajá. queríamos descubrir su nombre. Ajá. El nombre que Dios tenía El para nombre que ella. Dios tenía planeado para ella. Ok. Y dijimos perfectamente, así parecía proféticamente, Ujú. que yo le dije a Chilo, mira, si es este nombre, ella va a ser la que nos va a dar una luz especial, nos va a enseñar muchas cosas y vamos a tener una buena experiencia con ella, pero no va a ser fácil. Ujú. Y si va a ser este nombre, ella va a ser otra cosa. O sea, no quiero ir tanto en detalles, pero le dije, va a ser la alegría, no sabía. O sea, va a ser diferente. No va a ser que Candela no va a ser la alegría, Ujú. pero no va a ser fácil. Vos estás comiendo tu pelo. Parecía algo muy... Así que tiramos nomás sobre la mesa, pero después al evaluar, perfectamente. Entonces viene Sirlene junto a mí, obviamente llorando, desesperada. Yo trato de tranquilizarla un poco. En Sirlene viene una familia de doctores. Ujú. Su papá y 2 hermanos son doctores. Uno inclusive es cirujano pediátrico, entonces que entiende mucho de lo que podría estar pasando Candela. Y le dije que no trate de no desesperarse, de tranquilizar un poco, de que respire un poco, de que me cuente un poco más en detalles y pensar también que a pesar de que sean hermanos, doctores, también son tíos y Claro. como que hay que tratar de no Había un tirar... vínculo familiar. Había un vínculo sí. familiar y tampoco tirarle toda la preocupación de una, tratar de Sí. tranquilizarse un poquito, ¿verdad? Tratamos de tranquilizarnos un poco, entender un poco más. Después sí, cuando ya estaba un poco más calmado, ya estábamos un poco más tranquilos, le
Le llamamos justo en ese momento, su hermano estaba en Francia, otro horario, qué sé yo, estaba ya, era creo que era cerca de las 2 de la madrugada más o menos. Nos atiende y le comentamos el diagnóstico y la situación. Le dice, fuerza no, ¿verdad? Era... Claro, él como médico asumía que la situación era complicada. Bastante complicada, ¿verdad? Y termina el día, justamente nosotros teníamos que irnos a la casa de mi familia a hacer un festejo, y en vez de que ¿cómo es? Una costumbre es de que las personas le revelen a los padres el sexo, ¿verdad? Claro. Nosotros íbamos a hacer al revés, nosotros íbamos a saber el sexo y le íbamos a revelar a la familia. Claro. La idea era hacer una pequeña fiestita, ¿verdad? Le llamo a mi mamá, le aviso que hay algo que está mal, qué sé yo, que vamos a suspender nomás y nos vamos a nuestra casa nosotros. Y ahí cuando llegamos a la casa, como que fue un momento de realmente sentir esa tristeza, ese pesar, ¿verdad? Y cuando llegamos a la casa, justamente me acuerdo que le dije a Sirlene que me arrodillé, le besé la panza y le dije, ella es Candela. Yo desde mi parte ya me di cuenta que era Candela, y ella, una vez que el doctor también le dice, esta es la situación, ella también ya piensa, ella es Candela, ¿verdad? Entonces estamos como que de acuerdo en eso de que era Candela, y me acuerdo que pensé en lo que le respondió Job a su esposa cuando le manda los pesares y le dice, Dios nos sacó, Dios nos dio, Dios nos sacó. Dios me dio y Dios me lo quitó, ¿no? Que se haga su voluntad y alabado sea su nombre, ¿verdad? Sirlene, y vos, antes de ir a la pausa, porque me conmovió el testimonio de Edgar y me quedé mucho con él, quería escucharte un poco tu experiencia, cómo viviste ese momento. Tenemos 1 o 2 minutitos y después de la pausa vamos a retomar contigo. Fue realmente fuerte a mí, como que es que así mismo como dice Edgar, si vos te pones a ver después en cómo fue todo, te llama la atención, porque a mí me daba mucho miedo irme sola a esa ecografía. Y no sé por qué, porque realmente yo no soy una persona muy miedosa ni nada de eso, pero pasaron muchas cosas que nos hicieron ir a ese lugar. Nosotros siempre queríamos irnos con este doctor, estuvimos a punto de irnos con otro doctor y sabíamos que él era el que siempre nos hacía, entonces nos fuimos hasta ahí. Y realmente cuando recibimos la noticia, o sea, cuando yo recibí la noticia, es eso, el sentimiento de saber quién era ella. Es como que a mí me impresiona mucho cómo Dios ya nos fue mostrando eso, ¿verdad? Y creo que en todo lo que fue el proceso previo, a mí me costó mucho más llevar, porque yo le sentía dentro mío, ¿verdad? Entonces, no sé cómo explicar, pero él es el que me levantaba y el que marcaba el camino, y yo era más acompañante en ese momento hasta bueno, cuando empezó toda la campaña, que los dos nos tuvimos que poner la camiseta de pelear, pero sí, fue un momento bastante difícil. Como él dice, yo sentía que no entendía nada, y lo primero que hice fue agarrar mi celular y anotar el nombre del diagnóstico que me había dado el doctor para después poder contar, porque sabía que nada iba a poder entender en ese momento. Creo que salí de la sala y no sabía ni dónde ir. Me vino una enfermera a ayudarme a llegar hasta... A contenerte un poco emocionalmente. Sí, llevarme hasta el ascensor y llegar hasta él, ¿verdad? Pero sí, fue realmente un momento bastante duro. Estamos en compañía de Candela, la pequeñita que tiene 1 año y un mes. ¿1 año y un mes? No, y 4 meses. 1 año y 4 meses. Fue diagnosticada con hipoplasia del ventrículo izquierdo. Y a la vuelta de la pausa, sus padres nos van a comentar cómo iniciaron la campaña. Tenía que ella operarse y nos van a contar cómo vivieron ese proceso. Nos vamos a la pausa, ya volvemos enseguida aquí en Desde la Fe a través de GEM.
Estamos observando a Candela en este hermoso día de la Divina Misericordia. Recibimos a su familia, a su papá Edgar y a su mamá Sirlene. ¿Está jugando con la mamá? Me dice Edgar que en los últimos meses se volvió muy mamitis. Pues yo creo que después vuelve a ser papiti. Como pasa con todas las nenas casi. Sirlene, si bien estás ahí con Candela, contanos un poco cuando se enteran de esta situación. Vienen seguramente después más estudios para conocer más detalles acerca del diagnóstico. Y después, ¿cómo surge la campaña por Candela? Porque la cirugía a la que ella tenía que ser sometida era una cirugía muy costosa. Sí, a nosotros cuando nos dan el diagnóstico es también como que muy... como que cada uno lleva su historia, ¿verdad? A nosotros nos dicen el diagnóstico, consultamos con nuestro obstetra, consultamos después con otras personas y la única información que nos daban o nos decían así mismo, como había dicho Edgar, es fuerza, ¿verdad? El pronóstico es bastante malo. Poco esperanzador. En realidad con esta condición, si no existe la cirugía obviamente, no es compatible con la vida, ¿verdad? A los pocos días el corazón deja de funcionar y no es al instante, no es que nace y al instante ya deja de funcionar, sino que tiene su tiempo y así hay miles de casos que no se llegan al diagnóstico y el bebé lastimosamente muere en la casa, ¿verdad? Porque el corazoncito no da más, ¿verdad? Entonces me acuerdo muy bien el consejo de mi doctora, ¿verdad? O sea, nosotros sabíamos que había una cirugía, pero que acá ya no se hacía hace muchos años y que es una cirugía que no tiene mucho éxito, ¿verdad? En un comienzo esa era la información que nosotros teníamos. Nosotros no quisimos buscar mucho tampoco especialmente yo, porque obviamente me afectaba mucho en la salud, ¿verdad? Lo que nos decían es que el embarazo iba a seguir bien, yo tenía que tratar de estar... ¿Cuántos meses de embarazo te quedaba desde el diagnóstico? Eso fue a las 17 semanas, ni siquiera fue la mitad del embarazo, sino que estábamos por llegar bastante temprano. Entonces, bueno, lo ideal era cuidarme a mí emocionalmente, entonces no llenarme de información que me pueda afectar. Claro. Y más que nada nos quedamos con, si mi hermano que está en Francia estudiando y es cirujano pediátrico me dice que no hay mucho que hacer, es un poco fuerte, pero estos bebés, la solución que se le da una vez que hay el diagnóstico es abortar, ¿verdad? En casi interrumpir todo, el embarazo. Interrumpir el embarazo, ¿verdad? Es un aborto indicado. En casi todo Europa especialmente, que como que está muy avanzado ese tema, que apenas hay alguna dificultad en el embarazo se interrumpe. Ya se sugiere. Entonces, esa es, mi hermano preguntó a muchos doctores y bueno, todos le dijeron no, que interrumpa el embarazo, ¿verdad? Entonces, vivimos varios meses nosotros pensando que nuestro único momento con Candela era ese, ¿verdad? El momento es ahora. Los recuerdos que vamos a tener de ella son ahora en la panza, entonces nos dedicamos mucho en familia a procesar el dolor entre los tres, ¿verdad? Entre los dos que estábamos y Candela en la panza y hacernos de recuerdos, ¿verdad? El comer en la comida que a mí me gusta, el irnos a pasear por diferentes partes, el vivir intensamente el día a día. Me acuerdo que justo coincidía con nuestros cumpleaños, entonces era el primer y único cumpleaños que vamos a tener como papás de Candela, entonces como que tratábamos de hacer cosas especiales, nos empezamos a ir, él siempre se fue a misa diaria, entonces tratábamos de irnos también juntos en familia y recién a fines de agosto, que yo estaba por cumplir, ya estaba llegando a las 30 semanas, es donde por cosas de Dios que nosotros vemos recién, yo pude consultar con una cardióloga, que la cardióloga me acuerdo que salí muy, muy afectada también de esa consulta, porque nos dijo también la realidad, hablando más técnicamente, y nos dijo que lo difícil que es y la cantidad de casos que hay acá en Paraguay que no se puede superar, ¿verdad? Pero dentro de eso es tan importante el rol que cada uno ocupa y cómo Dios le va iluminando a cada uno de forma diferente. Y se complementan como matrimonio. Es impresionante cómo
bueno, vemos realmente que es Dios el que nos va acompañando, ¿verdad? A mí me afectó mucho y me quedé yo mucho con las palabras que ella nos decía de cómo era el proceso. Y en un momento ella contó de que en Brasil, acá cerquita, están teniendo buenos resultados con la cirugía, ¿verdad? Cosa que antes no nos habían dicho todavía, ¿verdad? Y ahí él fue el que se acordó, o sea, se agarró de eso, anotamos el nombre del hospital, anotamos el nombre del doctor, y esa consulta creo que fue un miércoles, y él el viernes ya estaba hablando con el doctor, ¿verdad? Y ahí fue donde Dios nos empezó a mostrar una luz de esperanza, de que empiezan a abrir puertas. se empiezan a abrir puertas a sí mismo. Yo me acuerdo, unos días antes nomás fue mi cumpleaños y me acuerdo en ese momento de soplar las velas y pedir un deseo. Yo nunca fui mucho de pedir deseos, ¿verdad? Siempre fui o sea, como que no creía ese momento. No le daba importancia a eso. Pero me acuerdo del momento de soplar las velas de ese año. Estaba yo como que muy afectada ese día de mi cumpleaños y lo único que le pido es a Dios, le digo, no sé yo cómo, porque yo sé que es imposible con lo que pasa, que ya está más que confirmado el diagnóstico. Mi deseo es candela, le digo, ¿verdad? Internamente, ¿verdad? Y ahora miro yo esa foto y como que es muy fuerte, ¿verdad? Pensar en eso. Y así cerramos el mes de mi cumpleaños con esa buena noticia de que existe una posibilidad en alguna parte del mundo en que ella tenga una posibilidad de vivir. Ay, perdón. Edgar, la notamos emocionada a Sirlene y también te noté a vos hace rato cuando comenzaste a describir. ¿En algún momento renegaste de tu fe? ¿Le reclamaste a Dios y le dijiste por qué a nosotros? No, la verdad que no. Al contrario, yo siempre tuve una relación muy especial con Dios, por así decir. Ya desde antes, siempre veía la mano de Dios en las pruebas, ¿verdad? Y lo que yo siempre como que me doy cuenta de lo que realmente nos ayudó a nosotros fue que llegó un día, me acuerdo de esa cuaresma, cuando empezaba, dije, me voy a ir a la misa diaria. No sé por qué, empecé a hacer ese esfuerzo de irme todos los días a la misa de la mañana. Antes de ir al trabajo. Antes de empezar la actividad, sí, todos los días. No me bastaba con solamente irme los domingos. Y me di cuenta después de que eso fue el combustible que yo necesitaba para pasar todo este tiempo. Porque al contrario, desde el momento, como te dije, el único momento de tristeza que yo tuve fue en el momento cuando llegamos a nuestra casa. Y ahí fue, así para serte sincero, fue la única vez que yo lloré, por ejemplo. Fue desolador, me imagino. Fue desolador. Y faltaba, o sea, había muchísimo trabajo por delante, pero yo no sentí más. No me sentía solo, me sentía súper bien y sentía que, al contrario, en vez de estar triste, estábamos felices nosotros porque le teníamos todavía candela. Y me acuerdo que los momentos de la ecografía siempre tienen un recuerdo simpático porque yo me fui nosotros nos fuimos a la siguiente ecografía y yo lo único que quería era que ella esté viva, que su corazón lata, nada más que eso no quería. Para poder seguir disfrutándole, ¿verdad? Un día más ya era suficiente. Y entonces lo único que era simpático porque el ecografista estaba más triste que nosotros. Y su corazón sigue latiendo. Perfecto, vamos todavía, ahora más o menos así era. Y él no entendía, más o menos le entraba en la cabeza de dónde venía una cierta alegría si nosotros estábamos... Solo la fe nos puede tener así, Edgar, ¿no? Impresionante. Inclusive en una ecografía... hubo un pequeño error de transcripción de una ecografía y nos pusieron que ella también tenía el labio leporino, que tenía también un pequeño, pero al final no era ella, sino que había un caso idéntico, un tema ahí que pasó. Lo que sí que tuvimos que aclarar eso con el doctor y inclusive le dije, o sea que no pasa nada, o sea que solamente su corazón entonces, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo que solamente su corazón, verdad? Eso es lo más importante. Pero son casos así que, o sea, son anécdotas de que siempre fue una actitud ya positiva. Y más todavía cuando se abrió la puerta de la esperanza. Encarar desde la visión de la fe siempre es diferente, ¿no? Súper. Siempre es esperanzador, es positivo y tenemos otra mirada de la vida y de la muerte.
Ahora, Edgar, se hizo la campaña porque tenían que ir a Estados Unidos para la Sí. cirugía. Comentarnos cómo fue eso. Justamente, como estaba diciendo Sirlene, nosotros tuvimos una consulta con la cardióloga. La cardióloga nos dio un nombre y un hospital. ¿Mm? Yo me acuerdo que salí de la consulta y agarré mi teléfono, ¿Qué pasa, busqué mamá? así el número del hospital, llamar. En portugués, porque estaba en Brasil, en portugués traté de conseguir información. Lo que sí que ya estábamos hablando, antes de una semana ya estábamos hablando con el cirujano de Brasil. Nos comenta de que sí hay una posibilidad, sí, todas las cosas positivas, que inclusive ellos manejan una buena tasa de supervivencia, que nos dio muchísima esperanza. Ujú. Y nos pasó con el departamento administrativo, por así decir, para pasarnos los presupuestos. Que ya empezaban, ahí es donde empezaban los desafíos, ¿verdad? Nosotros contactamos con una familia también de Paraguay, que es el único caso de una niña con este mismo diagnóstico que vive en Paraguay, que está con vida, por así decirlo. Contactamos con ellos, nos ayudaron también, nos dijeron cuánto les había costado a ellos, cómo hicieron para conseguir. O sea, ya empezamos ya empezamos a pensar y a organizar la parte económica, por así decir, y manejar algunos números. Todavía no teníamos idea. Y después, entre consultas y consultas y consultas, ya nos dieron el presupuesto de Brasil, y hablando con una cardióloga muy renombrada de Paraguay, nos dice que ella tenía contactos en Estados Unidos, y que si realmente nosotros queríamos hacer algo, váyanse a Estados Unidos, apunten a Estados Unidos, apunten. Es como que otra vez veíamos la mano de Dios, como que hacia dónde nos mandaba, ¿verdad? Como que pensamos en Argentina, pensamos en Brasil, pensamos en miles de lugares, dentro de Estados Unidos, muchísimos lugares, y no teníamos, en nuestro mapa ni siquiera estaba Nueva York, ni siquiera estaba Nueva York. Estábamos apuntando a Boston, conseguimos un presupuesto del hospital de Boston, conseguimos un presupuesto del hospital de Brasil, y con eso empezamos la campaña. Y era hasta el último momento ver cómo llegábamos, ¿verdad? No, en ningún momento fue... Si uno mira hacia atrás, ve cómo parece que se planificó la campaña así de forma perfecta, pero fue más improvisado que no sé, fue lo más improvisado que pudimos hacer, y salió todo perfecto. Y vimos la mano de Dios también en eso, ¿verdad? Eran 3 cirugías las que ella necesitaba. Eran 3 Al cirugías. nacer, prácticamente inmediatamente, y después de los próximos meses. La segunda cirugía que ya se hizo. Ya ¿verdad? se hizo, sí. Lo Falta que nos la dijeron al tercera. comienzo es, antes de los 10 días la primera, más o menos cerca de los 6 meses la segunda, más o menos cerca de los 3 años la tercera. Y tal cual. Y así empezó la campaña. Teníamos 2 grandes problemas, o 2 grandes desafíos en realidad. Por un lado estaba la cuestión económica, que era muy desafiante, porque nosotros recibimos un presupuesto. Nosotros estábamos apuntando ya a Estados Unidos directamente. Claro. Y recibimos el presupuesto de Boston, y la condición del hospital de Boston para enviarnos un documento que sea válido para que Sirlene pueda aplicar a la visa, porque ella no tenía visa en ese momento, era pagar todo el monto total No, Candy. antes de salir del Adelantado. país, adelantado. Y eran cerca de $500,000, ¿verdad? Entonces, era un desafío muy grande económico. O sea, nosotros si pensamos ahora, nosotros no queremos ir a Estados Unidos, no tenemos visa, no tenemos plata, pero no queremos ir a Estados Unidos, y no sabíamos cómo. Y se dio. O sea, solamente Dios puede hacer algo tan imposible, y con su mano. O sea, como te digo, nosotros ni siquiera apuntábamos a Boston, nos terminamos yendo a Nueva York por cosas diplomáticas que nos ayudaron. ¿Varió mucho el presupuesto entre Nueva York y Boston? En realidad pasó algo muy loco, de que como ella nació en Nueva York, hacían unos años que habían aprobado unas leyes ahí que le ayudaban los inmigrantes con la parte de salud, y la parte médica, toda la cirugía fue gratis, no tuvo costo. Una No historia. sé, no hay nada más que agregar, como se suele decir. Estamos ya en la parte final. Lastimosamente me hubiera gustado tener más minutos con esta familia. Sirlene, un mensaje para las mamás, para las mujeres
o que pasaron o que pueden pasar por este tipo de situaciones, ¿qué les dirías? Bueno, o sea, lo principal me parece que siempre es encontrar en esa fuerza, en encontrar si se puede sea en lo que uno cree, ¿verdad? Sabemos que hay una hay muchas religiones, pero buscarle a Dios, porque solamente de Él viene la fuerza realmente, ¿verdad? Creo que eso es lo más importante, el apoyo espiritual. Y lo que realmente a mí me acompañó y me sirvió mucho es saber y entender que la voluntad de Dios es perfecta. Y donde Él nos lleve, eso es lo que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Aunque a veces nos cuesta entender su voluntad, ¿verdad? Así mismo. En eso ya había leído la frase de una santa que dice, si tú lo quieres, Señor, yo también lo quiero para mí, ¿verdad? Y abrazar eso, saber que su voluntad es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y eso, más que nada, eso. Gracias, Sirlene. Ella es la mamá de Candela. Edgar, te quiero pedir un favor. Como sueles ir con frecuencia a la misa, quiero pedirte que hagas una oración. Pero una oración ya de acción de gracias. Por Candela y por otros niños o niñas que capaz puedan vivir esta situación. Una oración breve para cerrar el programa. ¿Puede ser? Súper. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este momento que nos regalás, que así como dice tu Evangelio del día de hoy, que nos traes paz, que nos mostrás tus cicatrices, nos mostrás que vos no nos viniste a dar tranquilidad, acomodamiento, vos nos viniste a dar cruz, pero una cruz que se lleva con paz, con alegría, con fuerza, que la fuerza viene de vos. Te queremos pedir, pero sobre todo que nos dé esa fuerza, esa paz, con la que vos llevaste tu cruz y con la que nos estás enseñando cómo llevar las nuestras. Te amamos mucho, te damos gracias por tu entrega y te queremos pedir que nos ayudes y que nos acompañes siempre en nuestras cruces, en nuestros momentos de dificultad. Y te damos gracias, Señor, porque vos sos la fuente que nos da esa vida verdadera y que nos sacia completamente. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así estuvieron con nosotros Edgar Armoa y Sirlene Acosta, padres de Candela. Candela, la luz, ¿sí?, que ilumina la vida de su familia. La luz que es Dios en nuestras vidas, ¿sí? Gracias por ser esa luz para tu familia y seguramente para tantas familias que nos están viendo este domingo en Desde la Fe, este domingo de la misericordia. Que el Señor les bendiga a todos y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias.